Tenerte en la primera mañana. Sí, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, un poco fresca la mañana hoy. Desgraciadamente. Beto. Bueno, se te escucha muy bien, Adolfo. Primero, buen día. Buen día. Bueno, sé que a través de una nota que se publicó en el diario El Popular de Olavarría, Sí. tuviste una alegría en referencia. Esto no es para hacer bombo en cuanto a la relación o a la situación de tu padre, Sí. que fue funcionario, que fue senador nacional, pero me parece que vos te enteraste, o por lo menos te enteraste de alguna situación, y la verdad que llama la atención que alguna persona de Olavarría, Sí. vos me vas a decir el nombre después, haya buceado en la historia de tu padre, que fue senador nacional y que llegó a estar prácticamente en la línea sucesoria a la presidencia de la Nación en la época de Arturo Frondizi. Contame qué es lo que te impactó de esta nota, que seguramente ha sido una alegría para vos. Por supuesto. Fue una sorpresa porque yo no la esperaba. Este muchacho no me consultó a mí, no habló conmigo. Evidentemente hizo un trabajo de investigación muy profundo en diarios de la época y algunos otros documentos que debe haber consultado. Y bueno, cuando yo me enteré de la nota me llevé una gran alegría, porque en realidad la figura de mi padre está totalmente olvidada en la medida que la generación de él, de la gente que lo conoció, ha fallecido, han desaparecido. Entonces, esta es una figura un poco que de una placa, pero no dice nada para nadie. Bueno, entonces me alegré muchísimo de que se recordara su figura y, bueno, y lógicamente como hijo me sentí gratamente halagado. Hice un contacto con este muchacho. ¿Me escuchas bien? Vos tenés una radio prendida, Adolfo. Al lado de la tuya tengo. La apago, espera. ¿Ahí está bien? Bajala un poquitito para que no acople. No, la bajé directamente. La apagué. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, entonces sigamos hablando. Bueno, y sí, efectivamente, me sentí gratamente halagado, porque aparte toda la información que se brinda es absolutamente exacta, ¿no? Evidentemente ha habido una investigación muy interesante. Y bueno, sí. Hola. No, digo, recordá el nombre completo de tu padre. Sí. Tu padre era abogado. ¿Qué recuerdo tenés vos de él? Bueno, recuerdo que de una persona muy importante. Nosotros lo veíamos así realmente como un hombre importante que dedicó su vida a la política. En la época, era una época muy especial, muy distinta a la actual. La gente no vivía de la política, vivía para la política. Y evidentemente dedicaba tiempo y esfuerzo y dinero a este tipo de actividades, ¿no? En desmedro de algunas atenciones familiares o atenciones profesionales que lo hubieran merecido. Bueno, ¿qué recuerdo tengo de él? Bueno, era una persona muy, digamos, era un auténtico padre, ¿no? Una persona distante y suficientemente grande como para que le tuviéramos respeto. Y bueno, pero en realidad esto tiene poca importancia porque es una cuestión personal. Lo que sí yo recuerdo es su intensa actividad política, que en una época en la cual, como te digo, no se vivía de la política. Un senador nacional, que era mi padre, llegó a serlo, tenía en la comisión de trabajo en la cual él estaba, el Senado, tenía 2 empleados, pero los 2 empleados no los designó él, eran de la planta estable del Senado. Él no tenía ninguna posibilidad de designar asesores, ni recibía viáticos, ni pasajes, ni subsidio para repartir, y viajaba. ¿Sabés cómo viajaba mi padre? Cuando no iba en auto, le daban un carnet que le habilitaba a viajar en colectivo o en tren. Los pasajes por avión se tenían que gestionar debidamente por el Senado y dando cuenta de por qué motivo te lo pedían. Entonces era una figura, una persona que tenía ingresos bastante recortados, porque si bien el sueldo era importante, como corresponde, los gastos también eran considerables, así que, pero era muy distinta la época, muy distinta. Y
Después Vamos a ubicarlo, Sí. esto vamos a ubicarlo en el tiempo. ¿En qué contexto tu papá fue senador y fue vicepresidente del Senado? Bueno, el asunto es así. Vicepresidente segundo del Senado. Él sube con el Frondizi en la elección de febrero del 58. Toda la Cámara de Senadores, en mérito al pacto que se había realizado con el peronismo, eran todos de la afiliación radical, eran de la UCRI, que en aquel momento era el partido gobernante. Así que en realidad dentro del Senado había poco debate, porque no había oposición. De tal forma que la actividad parlamentaria, al contrario de diputados, que había muchos candidatos de la oposición, muchos diputados de la oposición, en el Senado la vida era muy pacífica. Pero él representaba, primero era presidente del bloque, después era vicepresidente segundo del Senado. Y ahí sí se produjo una circunstancia que dio lugar a algunos a pensar en algunos malos entendidos. Cuando Guido queda como vicepresidente primero del Senado, después al renunciar Gómez, que era el vicepresidente auténtico, y me integró la firma Frondizi Gómez, Guido asume la presidencia en el año 62 por una maniobra de Julio Llanarte que lo hace jurar ante la Corte, de tal forma que Guido queda como presidente. Pero Guido queda como presidente semiconstitucional y semi de facto, porque si bien gobernaba habiendo jurado ante la Corte, no tenía parlamento, el parlamento estaba disuelto de hecho. En ese contexto mi padre hubiera sido su segundo. Detrás de Guido estaba mi viejo, pero mi viejo se había muerto un año y pico antes. Yo creo que a Dios gracias, porque esos episodios fueron bochornosos para el país y lamentablemente fue una desgracia de la cual mi viejo se salvó por haber fallecido un año antes. Bueno, esa es la historia real. Estaba en la situación presidencial, pero por un hecho fortuito que ocurrió mucho después de su muerte. Esa es la realidad. ¿Por qué crees que esta persona, cómo es el apellido de esta persona que hizo la nota, Adolfo? Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. ¿Por qué crees que rescata la figura de tu papá? Yo tengo entendido que él se puso a estudiar los antecedentes de las calles de Olavarría, y entre las cuales estaba, por supuesto, la de mi padre. Las demás son todas prácticamente conocidas. La del centro, todos sabemos por qué, aunque Vicente López es un misterio, porque se llama Vicente López. Y de ahí parecería, yo tengo que encontrarme con él para pedirle mayores detalles. Telefónicamente no le pude preguntar, pero de ahí surge la investigación y salió la nota. Tengo entendido. Así que ¿vos cuántos tenés? ¿84, Adolfo? 85 y monedas. En julio cumplo 86. Son bastantes, demasiados. O sea que a los 86 años, Sí. Vos te enterás de algunos detalles de la vida de tu padre que no conocías, a través de una nota Sí, periodística. un pequeño detalle que yo no lo tenía registrado. La nota dice que fue interventor partidario en Mendoza. Yo esa nota no la tengo registrada. Si bien mi padre estuvo en Mendoza en enero y febrero del año 1961, por una elección provincial que se hacía en Mendoza, en mérito a que su amigo del Senado, que era un senador Cañeque de Mendoza, él estuvo en Mendoza en toda la campaña. A lo mejor también era interventor partidario, pero eso no lo conozco. Lo que sí sé es que mi padre, eso no figura en la nota, fue interventor partidario en la provincia de Catamarca, pero en la década del 30, tengo entendido que fue 30 o 40, una cosa por el estilo. Eso también lo tengo que conversar directamente con este muchacho Rodríguez para aclarar de dónde salió el dato. Él me dijo que el dato había salido de la propia información periodística. Ahora, ¿cómo salió ese dato en el diario de aquella época, o sea, en 1961, yo no lo conozco? El resto de la nota es absolutamente fidedigno. Más aún da datos personales que deben haber salido de la crónica periodística, de que mi padre era ingeniero. A los 20 años fue ingeniero agrónomo. Hizo la carrera en 3 años, una carrera vertiginosa. Y después se produce una situación que fue realmente, digamos, familiarmente, fue dramática, porque mi padre, mi abuela tenía campo
él vino con el título de ingeniero agrónomo, con el ánimo de dirigir digamos, el establecimiento, por lo menos aportar sus conocimientos, pero chocó con el padre, que era un poco un dictador, se tuvieron encontronazos muy severos, y entonces él decidió dedicarse a estudiar abogacía, y se puso a estudiar abogacía y se recibió de procurador, y trabajó durante muchos años como procurador, y en un estudio jurídico importante de Buenos Aires, y se recibió de abogado cuando yo había nacido. Yo me acuerdo que cuando se recibió de abogado, ese tema yo lo recuerdo muy bien, fuimos al colegio secundario donde él había estudiado para conversar con los padres salesianos, salesianos no, maristas creo que eran, que lo habían en su día enseñado en aquel momento, y congratularse con ellos de haber llegado al título de abogado. Así que esa es una trayectoria bastante larga. En estos días estamos hablando de una época, estamos hablando del año 68, de la fórmula Framini-Anglada, las elecciones, de alguna manera, las elecciones donde Frondizi hace pacto con Perón. Sí. Estamos hablando de hace muchos años, sí. De cuestiones que conocemos. Bueno, ahora se está trayendo eso al hoy. Sí. Se publicó una noticia ayer, no he tenido la oportunidad de hablar con él. Julio Valetuto está tratando de reverdecer lo que en Olavarría fue el MIT, sí. Que es un desprendimiento de la UCRI, Movimiento de Integración y Desarrollo. Sí. Yo la verdad que me quedé pensando, digo, todas las personas que integraron el MIT en la época de Portarrié, hoy sí. Portarrié, si viviera, tendría más de 100 años. Claro. Digo, ¿vos crees que eso tiene futuro, que hay gente que todavía podría sentirse consustanciada con los ideales del MIT? Mira, el MIT fue un invento de Rogelio Frigerio, en realidad, que fue una mala sombra para Frondizi, en realidad, en mi opinión, porque lo apartó totalmente a Frondizi de su raíz radical. Frondizi era radical, pero en la medida que se fue dividiendo el partido, cada vez fue menos radical. Y al final terminó en el Movimiento de Integración y Desarrollo, que de radical no tenía nada. Y el MIT en realidad siempre estuvo más cerca del peronismo que del radicalismo, porque Frigerio tenía esas aspiraciones de integrarse con el peronismo a los fines de formar un movimiento importante e impregnar en el peronismo sus ideas políticas económicas, sobre todo económicas, ¿no? Pero yo creo que el MIT en este momento no tiene raigambre, porque no tenés una figura nacional que te los convoque. Siempre ha sido así. Hay una figura nacional que convoca y entonces abajo se forman núcleos que lo apoyan. Pero ¿qué referente del MIT tenés en este momento en el gobierno? Ninguno. O por lo menos no, en el gobierno ninguno, solamente el ex ministro del Interior de Macri, sí. Rogelio Frigerio, que vendría a ser el nieto del Frigerio al que estamos haciendo referencia. Sí, claro, pero ya te digo, Frigerio siempre estuvo más cerca del peronismo que del radicalismo. Entonces me resultaría difícil juntar gente para apoyar a Gali, que está más cerca del radicalismo que del peronismo. Entonces me parecería un poco contradictorio formar el MID acá para apoyar a Gali. No le veo Pero es una opinión personal. Yo no ando en política ni conozco la calle, pero creo que la generación del MID ya ha pasado de largo. Creo, es mi opinión, no. ¿Podría ser una pata peronista para la próxima elección del gobierno de Gali? No creo, no sé, me resultaría muy difícil. El peronismo ya tiene su propia gente, que es totalmente distinta también a la época que vivía mi padre, así que no. Pero eso honestamente no puedo opinar porque no conozco qué gente tiene Valetuto como para hacer esa afirmación. Supongo yo que no será una afirmación de él, una aspiración de él solamente, tendrá gente alrededor. Bueno, pero como bandera política me parece que no junta nada. Es una opinión. Adolfo, la última pregunta que te hago. Sí. La historia de tu padre como un hombre de la política, sí. ¿En algún momento influyó en vos para tratar de hacer una carrera política?
No, yo realmente no me interesa, nunca tuve aspiraciones políticas. Más aún, ese barrio en alguna oportunidad me ofreció una concejalía y le dije que no no me sentía capacitado porque mi actividad estaba por otro lado, mis gustos estaban por otro lado. Aparte, ya te digo, la política que se hace actualmente es una política salvaje, en la cual se denigra al adversario, se lucha con palabras, se dicen cosas terribles. Yo en una carta que envió el Popular, que no sé si se publicó o no, digo que la lucha del peronismo y radicalismo en la época de mi padre, en la que no la barría, si bien era muy fuerte, también había mucho respeto por el adversario. Nadie se insultaba en público ni cosas por el estilo. Era una política idealista. Se luchaba por un ideal, no se peleaba por el bolsillo o por intereses personales. Bueno, entonces en este momento me interesaría sí realmente estudiar política y tratar de exponer ante alguna gente algunas ideas que yo tengo, pero eso es otra cosa. Me gustaría más ser asesor de alguna vos tenés en tus manos algo de lo que yo pienso, así que me estás debiendo algo, Beto. Eso me gustaría, sí, conversar con la política, hablar de política, pero no de ninguna manera militar para hacer tal cosa, no, eso no, de ninguna manera. No me siento... Bueno, vos tenés una anécdota que me contabas anoche, sí. y es que tu padre en algún momento, supongo que eso debe haber pasado después de la revolución, de la llamada Revolución Libertadora sí. del año 1955, cuando cae el peronismo, tu padre hace una defensa, sí, ocurre lo hace siguiente. una defensa clara. Sí, pero yo me entero de esto, mirá vos de qué forma. Oscar Lara tenía una hija, o debe tener, creo que vive, que era Graciela Lara, que era abogada. Con esta chica, Graciela Lara, tuvimos un asunto profesional que no recuerdo en este momento cuál era. Trabajábamos juntos con los mismos intereses, entonces yo lo recordaba, mira qué curioso que nuestros padres eran adversarios y ahora estamos trabajando juntos vos y yo. Y ella me dijo, no, mira que tu padre, cuando mi padre fue investigado por la comisión investigadora que creó la Revolución Libertadora con ánimo bastante vengativo, tu padre fue a esa comisión y declaró que mi padre, Oscar Lara, era un hombre honorable, libre de toda sospecha y que, en definitiva, esos gestos, vos fíjate que a mí me llenaron de orgullo, porque es el reconocimiento de que se manejaba gente de otro nivel, se manejaba a otro nivel. Entonces eso a mí me llenó de orgullo, y realmente por mi padre y por la vida política, y que se tuviera un recuerdo grato en manos de la hija de un acérrimo adversario político que había tenido mi viejo. Esa es la realidad. En aquella época, años 55, la política que era muy dura, pero era una política de ideales, no de personas, no de intereses. Entonces, que la hija de un dirigente peronista tuviera una grata impresión de mi padre, a mí me llenó de orgullo y todavía hoy lo siento como un galardón. Esa es la historia. Adolfo, por hoy le vamos a poner un punto final, bueno, pero nos queda algo, y es que nada menos que Arturo Jaureche, sí, cuando era pobre, venía a tu casa acá en Olavarría. Claro, quiero aclarar que lo de pobre y rico no es que Jaureche se enriqueció con la política, vamos a aclarar bien. Él se casó con una mujer que es de fortuna, entonces cambió su situación fundamentalmente. Pero Jaureche siempre fue un entrañable amigo de mi padre. Lo recuerdo como la primera persona que llegó al velorio de mi padre cuando falleció. Y bueno, y realmente para mi viejo era un gran amigo y también era una amistad correspondida. Así que la figura de Jaureche para mi familia es un poco una especie de allegado, como se decía antes, ¿no? Una especie de allegado a la familia que vivió mucho tiempo, o pasó mucho tiempo en casa de mi abuela, acá en el Cerro Soltero. Así que fue una figura. Adolfo, sí. No me queda nada más que agradecerte y bueno, nos estamos debiendo te estoy debiendo una larga charla. Bueno, perfecto.
Te agradezco mucho la llamada. No, por favor. Bueno, Un abrazo muy grande. que te vaya muy bien. Igual a todos ustedes. Gracias. Así dialogábamos, bueno, con un gran referente de los derechos, ¿no? De la ciudad de la